Alguien dijo que el miedo, la preocupación y la ansiedad son nuestros mayores enemigos, porque estos tres cuando se alían, matan, roban la paz mental y destruyen lentamente al ser humano. Sabes que las enfermedades pueden matar a miles de personas, pero muchas personas están abrumadas por el miedo. Cuando miramos el futuro con ansiedad, siempre esperando lo peor, nos invade aquel sentimiento que nos paraliza. Desde nuestro nacimiento, el miedo a menudo arroja aquella sombra oscura, oprime nuestra mente, debilita nuestro sistema inmunológico. Tú sabes que el miedo disminuye nuestra fuerza de voluntad y nos debilita en la batalla contra cualquier enemigo, pues el miedo ahoga nuestra alegría y destruye todos nuestros sueños. Esta es una emoción estrechamente relacionada con la ansiedad y la preocupación. Y a menudo viene como resultado de una amenaza, de alguna situación o un peligro aparentemente inevitable. Desde que comenzó la pandemia, aprendimos que cómo una pandemia puede infundir tanto miedo en el corazón del mundo entero. La gente comenzó a temer que cada persona que conocía pudiera tener el coronavirus. Cualquier tos encendía la alerta de todos los que estaban cerca y muchos se preguntaban todo el tiempo, ¿me contagié del virus? ¿Qué pasa si estoy infectado? ¿Quién realmente puede calmar a una persona que siempre vive con miedo? ¿Sabes que la Biblia presenta más de 3,000 promesas que muestran el amor y el cuidado de Dios? Y todas las promesas son alentadoras en tiempos de crisis. Cuando nos aferramos a las promesas divinas, llenamos nuestro corazón de esperanza para poder enfrentar cualquier dificultad de la vida. Sabes que la confianza en Cristo nos fortalece. Y así estamos seguros de que Él está siempre a nuestro lado. Tenemos la seguridad de que Jesús dijo, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, yo siempre estaré a tu lado y nunca te abandonaré. En la Biblia nosotros encontramos la historia que un día los discípulos enfrentaron una gran tormenta. Todo estaba tranquilo hasta que nubes oscuras cubrieron aquel cielo y el viento agitó las aguas, las olas sacudían el bote. Y en medio de la tempestad, Jesús llegó caminando sobre las aguas. Cuando ellos estaban agotados, sin fuerzas, aparece Jesús. La pregunta es, ¿por qué Jesús no apareció antes? ¿Por qué Jesús permitió la tormenta? Sabes que Jesús sabía algo que los discípulos no sabían. La cruz se acercaba y la tormenta por la cual atravesaban en ese momento aumentaría la fe de ellos. Esa era la preparación para lo que estaba por venir. Recuerda que en las tormentas de la vida que enfrentamos todos los días, Jesús nos está preparando para mayores crisis que vendrán sobre nuestro mundo en el futuro. Los discípulos miraban a la tormenta, mientras que Jesús miraba a sus discípulos. Los ojos de los discípulos estaban en las olas, los ojos de Jesús estaban en los discípulos. Para los discípulos todo parecía estar fuera de control, pero para Jesús sabía que todo estaba bajo control. En medio de las tormentas de tu vida, recuerda que los ojos de Dios están sobre ti. Cuando los truenos estallan, cuando las olas se agitan, Él sigue siendo poderoso para salvar. En medio de la oscuridad, recuerda que Él es nuestra luz. Los discípulos cuando lo vieron, pues no lo reconocieron y comenzaron a gritar, es un fantasma, y ellos comenzaron a gritar. ¿Sabes que los discípulos habían pasado años con Jesús? Pero en un momento de tormenta, sus temores asumieron el control, porque lo desconocido siempre despierta miedo. Y el problema es que en algunas ocasiones nuestros peores temores se hacen realidad. La pregunta de ¿qué pasaría si esto sucede? Debe dar lugar a la voz de Jesús, porque esa voz se escucha en medio de cualquier tormenta. Cuando el mar de la vida está embravecido, Jesús te dice, no temas, yo estoy aquí. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces Dios dice, no tengas miedo? En los evangelios, Jesús usa siempre la frase, no tengas miedo, ten ánimo. Lo hace muchas veces. Porque Jesús es la respuesta a los temores abrumadores que consumen nuestra energía, que roban nuestra alegría, que arruinan nuestra salud. El miedo necesita dar lugar a la fe. El miedo es una emoción, mientras que la fe es una actitud y una decisión. ¿Sabes qué significa? Confiar que Dios nunca te abandonó y siempre estuvo a tu lado. Pedro no permitió que sus miedos anularan su fe. En medio de la tormenta, en medio de las olas furiosas,
gritó para Jesús y le dice: Señor, si realmente tú eres, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Sabes que la fe siempre nos saca del bote. La fe nos lleva a caminar sobre aguas tormentosas al lado de Jesús. La fe nos lleva a enfrentar el miedo, a enfrentar el viento, a enfrentar la lluvia, puesto los ojos en Jesús, porque la fe vence al miedo. La confianza triunfa en medio de las pruebas. La fe supera los obstáculos en nuestro camino y nos permite caminar sobre mares tormentosos con Jesús. Por eso hoy Jesús te invita: ven, baja del bote, ven por fe, camina sobre el agua. Y la historia dice que Pedro respondió a la invitación de Jesús y salió del bote. Él se aventuró a lo desconocido con Jesús. Él no permitió que sus miedos lo paralizaran. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus mayores miedos? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y quiero decirte que Cristo es más grande que tus temores. Es más grande que tus dudas. Es más grande que tus preguntas. Y hoy te invita a ir con Él en medio de los mares tormentosos de la vida. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, él caminó sobre el agua. Pero ¿sabes? Sucedió algo que también nos sucede con frecuencia a todos nosotros cuando enfrentamos tormentas en la vida. Pedro perdió la concentración. La Biblia dice que cuando Pedro vio que el viento era fuerte y las olas crecían, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Mientras Pedro miraba a Cristo, confiaba en su palabra, caminaba sobre el agua. Pero cuando se concentró en las olas, comenzó a hundirse. En la vida, o miramos nuestras dificultades desde una perspectiva terrenal, o la miramos a través de los ojos de la fe. Cuando el miedo te supera, comienzas a hundirte. Pero recuerda que nadie que tiene fe estará hundido. En el momento que Pedro comenzó a hundirse, allí en ese mar tormentoso, solo había una cosa que podía salvarlo. No era su habilidad como pescador experimentado, no era su conocimiento del mar, no era su sabiduría para resolver el problema, no era su habilidad para nadar nuevamente hacia el bote. Cuando Pedro comenzó a hundirse, gritó, Mateo 14:30, dice: Señor, sálvame. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo salvó. ¿Sabes? Cuando Pedro gritó, Jesús respondió de inmediato. Cristo está presente siempre en las mayores tormentas de la vida. Y Él está a tu lado cuando las olas son tan altas y la noche es tan oscura. La Biblia narra de dos tipos de gritos: un grito de miedo y un grito de fe. Cuando los discípulos vieron lo que pensaban que era la aparición de un fantasma, gritaron de miedo. Y cuando Pedro sentía que se hundía en las olas, gritó con fe. Hoy podemos tener absoluta confianza en la realidad de que Jesús nunca se aleja de aquellos que claman con fe, porque su brazo es poderoso para sostenernos y para sacarnos. Pedro tuvo fe suficiente para salir del bote, pero no tuvo fe suficiente como para atravesar la tormenta. Jesús a menudo permite que las tormentas de la vida sobrevengan a nosotros para que nuestra fe pueda crecer. El trabajo de la fe es garantizar que nuestras dudas reciban las respuestas correctas de Dios. Si el miedo nos consume, es porque no tenemos esperanza, es porque estamos mirando la vida desde nuestra perspectiva. Si observamos los problemas, nuestro corazón se llena de miedo. Y Jesús te dice: cuando estés con miedo, mira hacia arriba. ¿Sabes por qué? Cuando miramos a Jesús descubrimos fortaleza en sus promesas. Jesús nos eleva por encima de la incertidumbre, por encima de las preocupaciones de la vida. Y cuando estamos a su lado, nuestro corazón está lleno de seguridad. Tú sabes que en la Biblia aparece la expresión no temas 365 veces, como para poder repetirla una cada día del año. Jesús nos invita a descansar en su amor, a confiar en su gracia, a fortalecernos en su poder. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No importa lo que pases en la vida, tú no estás solo. Cuando tú enfrentas las enfermedades, el sufrimiento, el dolor, no te desesperes. Jesús está contigo. ¿Por qué tienes que temer? La razón es porque a veces no creemos en las promesas de Dios. Y sabes que confiar en las promesas de Dios no nos hace exento de las enfermedades, nos da seguridad de que Cristo siempre estará a nuestro lado. Otra de las principales razones para no vivir con miedo
es el hecho de que nosotros conocemos el final de todo. Sabemos que la enfermedad no tendrá la última palabra. Coronavirus, cualquier otro virus, cualquier desastre, cualquier calamidad, no destruirá nuestro planeta, porque nosotros sabemos que Jesús vendrá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y versículo 5 dice que cuando Él llegue secará nuestras lágrimas y no habrá más dolor, ni tristeza, ni muerte. Entonces hoy te invito a mirar más allá del presente, a contemplar el mañana con esperanza, ver más allá de la enfermedad, visualizar la eternidad, porque Dios tiene un propósito. Si Él permite hoy calamidades en tu vida, es para llamarte para que puedas depender completamente de Él. Es para revelarnos que este mundo no es nuestro hogar, que Cristo es nuestra única seguridad, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro libertador, Él es nuestro Rey. Pero también para decirnos que nuestra vida es frágil, nuestro cuerpo es frágil. Sin embargo, hay algo por lo que vale la pena vivir. ¿Sabes qué es? Jesús. Por eso permítele hoy que Jesús pueda llenar tu corazón. Permite que la esperanza llene hoy tu corazón y la esperanza elimine tus miedos. Fortalece tu decisión y prepárate para el regreso de Jesús. Recuerda que muchas veces Dios permite tormentas en la vida o para acercarnos a Él o para prepararnos para las mayores cosas que vendrán. Mientras tanto, mantén tu confianza en cada promesa de Dios. Él te dice, no temas. Allí en el hospital, en la soledad, en la decepción, en la frustración, en el dolor, en el sufrimiento, en el duelo, en la pérdida, yo estoy contigo. ¿Tú estás dispuesto a aferrarte a aquellas promesas de Dios?